Qué hermoso es este tiempo, volver a encontrarnos con aquellas personas que a causa de la pandemia quizás no habíamos visto. Estamos emocionados por volver a viajar y qué importante que son estos encuentros con personas amadas, queridas. Y hoy queremos hablar de un encuentro que transforma nuestras vidas, un encuentro que todo lo cambia. Cuando Jesús llega a nuestro encuentro, cuando Él se presenta, todo sufre una transformación y para bien. Por eso es que en este programa queremos hablar al respecto de cuando Jesús llega a nuestras vidas, llega la esperanza, llega la salvación, llega la libertad, llega la provisión, la protección. Quédate, porque es un programa muy especial. Yo oí una voz que vino del cosmos. Solamente 3 palabras oí. Visión de futuro. Ese es mi llamado. Yo creo que Dios me llamó para que Argentina se llene del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y extiendo este llamado a usted. Cuántos encuentros encontramos en la Biblia, ¿no? En los evangelios específicamente, hombres, mujeres, que al oír acerca de Jesús, Omar, se allegaron a Él buscando una respuesta, una salida. Unos lo hicieron, algunos abiertamente, otros sí, a escondidas, ¿no es cierto? Otros, ¿no? Como la mujer con el flujo de sangre entre la multitud, que nadie la viera. Pero todos los que se acercaron al Señor fueron transformados. Sí. Recibieron de Él. Sí, aún grupales, pensaba en los 10 leprosos que vinieron a Jesús. Vayan, preséntense al sacerdote. Cuando iban camino a presentarse, se dan cuenta de que habían sido sanos, pero solo uno vino a darle gracias, ¿no? Cada vez que tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas cambian, son transformadas. Un líder de jóvenes decía la expresión, es como que Dios mete la mano adentro y te da vuelta como una media, ¿no? Todo es transformado en nuestras vidas cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús. En muchas ocasiones la gente buscó a Jesús. Jesús había sido prometido en Génesis capítulo 3, cuando la humanidad cae en pecado, Adán y Eva son desechados o desterrados, del jardín del Edén. Y Dios promete, les voy a enviar a la simiente de la mujer y ella va. Y Juan lo expresa de esta manera, Él a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Lamentablemente, la sociedad de ese momento no estaba muy lista. Terminan naciendo en un pesebre, no había lugar en el mesón. Tantas cosas que dan evidencias, ¿no? De que la gente no estaba lista para esta gran venida. Los que sí estaban listos y venían con regalos son interceptados por un rey perverso que mandó a matar a todos los chicos en esa... Y no estoy hablando del mensaje navideño, podría usarse, pero los que escucharon del Señor y experimentaron el amor de Él y la misericordia y la gracia, dice que eran tantas las multitudes que lo seguían que a veces no tenían dónde comer, o la multitud me aprieta,
y dices quién te tocó. Hasta en Marcos expresa de que le tenían una barca lista siempre, porque las multitudes se le tiraban encima para ser sanados y lo mandaban a la barca para que pueda salir, ¿no? De no ser abalanzado por la multitud. Pero todos los que tuvieron ese encuentro con el Señor Jesús fueron transformados. Se enteró Bartimeo que Jesús iba a pasar por ahí y se quedó a la orilla de ese camino y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y finalmente alguien se le acerca y le dice: anda, te está llamando. Y él tira la capa y sale en búsqueda del Señor, y cuando llega a él, ¿qué querés? Porque hay que decirle, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Muchas veces la gente nos ve por televisión o nos ven las transmisiones que tenemos de la iglesia, y cuando nos ven en persona, yo observo, ¿no? Y me doy cuenta que hay algunos como que empiezan con las manos así, digo, seguro que quieren sacar el celular para sacar una foto, pero no se animan, ¿no? Entonces yo abro la puerta con, ¿y si nos sacamos una foto? Y ahí todos ya prácticamente listos, ¿no? Vienen. Muchas veces te acercás a la salida, a la solución, a la respuesta, y no pedís, ¿no? Este centurión se sentía indigno y ni pidió, directamente mandó a otros a que pidan por él, porque no me siento digno de que entre en mi casa, no, que di la palabra allá desde lejos, Señor, y mi criado sanará. ¿Y qué encuentro que tiene con el Señor? Porque ese criado que tanto amaba, Dios lo toca, lo restaura, lo sana. Cuando Dios se hace presente, la enfermedad se tiene que ir. La suegra de Pedro también estaba con una gran fiebre. Y cuando se entera el Señor Jesús, va, se acerca a la suegra, la toca, y en el momento en que toca a Jesús a la suegra de Pedro, como cuando tocó al leproso, restauración completa. Jesús, cuando llega a tu encuentro, hay sanidad, hay restauración, la mano de Dios se mueve, todas las promesas y las palabras que Dios ha proclamado no vuelven a nosotros vacías, sino que producen esa victoria, esa liberación, esa sanidad. Algunos no tuvieron un encuentro directo con el Señor, como el ejemplo de este criado por el que intercede el centurión. Otro ejemplo que vemos es de ese oficial del rey, que después de ese tremendo avivamiento que hubo en Samaria y que Jesús se quedó 2 días más, después que la mujer samaritana trajo toda la ciudad para que tenga un encuentro con Jesús, dice que se le acercó este oficial del rey. Estaba en Capernaum, donde el Señor tenía su base ministerial. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó: desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir. Necesita Jesús tener un encuentro con mi hijo porque la situación está grave. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, ¿no van a creer? Y el oficial del rey insiste: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Suena como las hermanas de Lázaro, ¿no? Si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: vete, tu hijo vive. El hijo no tuvo un encuentro con Jesús, pero fue suficiente que el padre se acercase en fe a Jesús. Eso fue suficiente para ver la victoria, para ver el milagro. Dice la palabra del Señor que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo.
Si no lo hubiese creído, lo hubiese arrastrado al Señor, con lo insistente que estaba, ¿no? Pero creyó y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron, tu hijo vive. Qué casualidad, las mismas palabras que Jesús había dicho. No las habían escuchado. Podrían haber dicho, se mejoró, se le fue la fiebre, se levantó, está comiendo. No, las mismas palabras. Tu hijo vive. Entonces él le preguntó, bueno, ¿y a qué hora había comenzado a mejorar? Casi algo así, pero no tenían reloj en esa época. Y le dijeron, ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Tuvo un encuentro con Jesús, viene la promesa del Señor a esa vida, él la cree y se va en fe. Y al llegar se da cuenta que las palabras de Jesús son más rápidas que cualquier caballo, que cualquier carroza, que lo más rápido que uno pueda, o que el internet, o cualquier medio de transporte que uno pueda usar. Creyó él con toda su casa. Un encuentro con Jesús salvó a un hijo, elevó el nivel de fe de un padre, trajo salvación a toda una casa. Y yo creo que cuando nos determinamos a tener un encuentro con Jesús, tenemos que acercarnos con fe. De hecho, Hebreos 11 dice que tenemos que acercarnos creyendo que Él existe, que Él es, y que Él es galardonador, que Él da recompensa a los que le buscan. La versión en inglés dice diligentemente, ¿no? Buscarlo con todo. Y cuando tenemos ese encuentro con Jesús, nuestras vidas son transformadas. Antes de que termine este programa, vas a tener un encuentro con el Señor. Y si hay enfermedad en tu vida, vamos a pedirle al Señor que Él traiga sanidad, que Él traiga restauración, que vos puedas sentir que la fiebre se va, los síntomas se van, que el Señor manda esa palabra y va a transformar, no va a volver a Él vacía, sino que va a prosperar por aquello en que Dios lo envió. Qué maravilloso que es renovarnos, entender y aún tener esa expectativa. No tenemos que perder esa expectativa que cada vez que nos reunimos, cada vez que no venimos al templo, está el programa, todo encuentro. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. No es que sucede una sola vez y ya está. No, ahí el Señor sigue derramando bendición, sigue derramando vida eterna, sigue transformando, sigue llenando nuestras vidas. Cada día Él tiene cosas preparadas para nosotros, ¿no? Y ahí en Lucas 19 hay un encuentro muy peculiar también, ¿no? De Jesús con este hombre llamado Zaqueo. Y qué interesante, Alejandra, que los ejemplos que la palabra nos da son de personas que la mujer samaritana a la que le dice yo soy el Cristo y se le revela, una mujer perdida, 5 maridos había tenido, el que tenía no era el de ella, pero es la persona que es impactada por el amor de Dios, que va a la ciudad, trae a todo el pueblo a los pies de Jesucristo y el Señor se queda ahí, se produce un avivamiento de 2 días y la gente después decía, bueno, ya no creemos por las palabras de ella, nada más. Hemos experimentado personalmente
esta transformación. Acá el ejemplo es de un publicano, un recaudador de impuestos, un traidor a la nación judía, porque recaudaba para mandar a Roma. Y no eran por lo general muy honestos, porque se enriquecían con mucho de lo que pasaba por sus manos, ¿no? Cobraban de más para quedarse ellos y hacerse fortuna. Y el Señor tiene un encuentro con él. No lo conocía, dice que por querer conocerlo, este hombre que era de corta estatura se sube a un árbol y desde ahí dice la palabra del Señor que procuraba ver quién era Jesús. Si quería saber quién era, obviamente no lo conocía. Y lo subrayo a esto porque corriendo delante se sube al árbol para verlo, si iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, y sí, obvio que iba a mirar para arriba, un hombre mayor subido a un árbol cuando toda la multitud estaba acompañando a Jesús, ¿no? Mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo que Zaqueo? ¿Quién le contó a este que quería descubrir quién era Jesús? ¿Quién le contó que se llamaba Zaqueo? No creo que haya tenido, como muchos tienen ahora, ¿no? Su identificación, el nombre que muchas veces tiene la gente que está en servicio o en las fiestas, ¿no? Que muchas veces para que todo el mundo se conozca nos ponen el nombre bien grande. No existía eso en la época de Jesús. Pero Jesús lo ve y lo llama por el nombre. Yo creo que el Señor te está llamando por tu nombre. No te llamará Zaqueo. Sería raro que te llame Zaqueo. No conozco a nadie, honestamente. María hay un montón, Juan también, Pedro también, pero Zaqueo... He escuchado muchos nombres bíblicos, pero Zaqueo no. No, es verdad, tampoco. Pero Él te está llamando por tu nombre. Porque Él sabe en qué condición estás. Sabe lo que estás viviendo. Sabe cómo estás enfrentando la vida, los dolores, las frustraciones, la impotencia, el vacío interior que tenés. Y Él te llama por tu nombre y dice, quiero ir a tu casa. Se autoinvita al Señor, no es tímido. Desciende deprisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. La cara que habrá tenido Zaqueo bajando de ese árbol. También la cara de toda la multitud. ¿Quién es Zaqueo? Si no se abrió paso por la multitud para estar primero en la fila y poder verlo, era porque la multitud no lo quería mucho tampoco, ¿no? Porque podría haber hecho eso, pero terminó arriba de un árbol para ver. La cara que habrán tenido todos. Aún la cara de la señora cuando aparece Zaqueo con Jesús y su comitiva y le dice, querida, traje a alguien para cenar. Ay, Zaqueo, ¿qué me hiciste? ¿Cómo me vas a...? Siempre me haces estas cosas. Y llega Zaqueo y Jesús a la casa. Y como decía, ¿no? La multitud. Al ver esto, todos murmuraban. Había crítica en sus corazones. Diciendo, ¿cómo se va a hospedar en casa de un hombre pecador? Llegan a la casa, se sientan a la mesa. Zaqueo se pone de pie para honrar a su invitado o autoinvitado. Y dice, hoy ha venido, Señor, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. El shock de la esposa, de los discípulos, de todos los que estaban escuchando. La mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadriplicado. Cuando
hay esa actitud que es una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio. Todo lo que hacía hasta hoy no lo voy a hacer más. Y a partir de ahora voy a tomar este nuevo rumbo, esta nueva actitud. No solo que voy a repartir todos mis bienes, si a alguien he defraudado, voy a hacer enmienda de mis errores y voy a devolverle, pero con creces, lo que le saqué de más. Cuadriplicado. Cuando Jesús ve ese cambio exterior de, en realidad, una transformación interior, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. De la misma manera, te dije, el Señor está llamándote por tu nombre. Esta es una cita, un encuentro que el Señor produjo para tener un encuentro con vos. Decirte, me es necesario ir a tu casa. Me es necesario entrar a tu corazón, entrar y iluminar tu mente, transformar tu vida, que aceptes la invitación, que te arrepientas y que puedas aceptar la salvación que el Señor te quiere dar. Es día de cambio, es día de encuentro, es día de estar cara a cara con el Señor y que en ese encuentro Dios lo cambie todo. Yo te voy a pedir, Alejandra, si vos podés guiar a los que nos están viendo para que ellos también, como Zaqueo, se arrepientan de sus pecados y puedan aceptar esa salvación que viene de Jesús para no estar más perdidos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que hoy trae luz a nuestro entendimiento. Señor, hoy sentimos tu presencia en medio nuestro y esa convicción en nuestros corazones, esa convicción que nos lleva al arrepentimiento. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, hoy nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y recibimos de parte tuya ese perdón, esa restauración. Y Señor, hoy nos comprometemos con tu ayuda a cambiar, a ser diferentes, a no hacer más lo malo que hacíamos antes, porque Señor, tu vida, tu presencia en nosotros produce esa transformación. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu transformación y esta nueva vida que hoy comienzo. Amén y amén. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicia en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento, para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento. Solicítelo sin cargo o recíbalo en cualquiera de nuestras reuniones al visitarnos por primera vez. Otro publicano que tuvo un encuentro con Jesús se llamaba Mateo. Así como vos tuviste un encuentro con el Señor y tu vida a partir de hoy va a ser total y completamente diferente, Mateo también tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece en el lugar donde él atendía y le dice, seguime, nada más, sígueme. Y dice que él se levantó y lo siguió. Estando sentado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, sus discípulos. En el momento en que Mateo tiene ese encuentro con el Señor, lo primero que quiere hacer es compartir con todos los demás
lo que Jesús había hecho con él. Quería que todos ellos tuviesen ese encuentro con el Señor. Yo creo que Dios, ahora que tuviste un encuentro con Él, desea que seas el agente que va a producir esos encuentros, que va a hacer que otros lo conozcan. Varias veces yo dije que se enteraron de que Jesús estaba ahí. La mujer con el flujo de sangre, Bartimeo, el oficial del rey, tantos otros, ¿no? Se enteraron que Jesús estaba y fueron al encuentro. Que vos les cuentes. Mirá a los pastores Cabrera todos los domingos, o los sábados, o el horario que le pasás el link para que ellos también puedan tener un encuentro. Mateo lo hizo y yo te desafío a que lo hagas también. Que puedas compartir lo maravilloso que Jesús hizo en tu interior y que al compartir tu testimonio puedas traer luz a todos los que están a tu alrededor. ¿Cuánta gente necesitada de un encuentro con Jesús conoces? Que tal vez si no actuás, no haya otro que les cuente de que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único camino al Padre, que si lo aceptan en sus corazones pueden tener vida eterna. Y si no te animás a guiarlos en la oración, busca este programa y pasales la oración de la pastora y deja que ellos también tengan ese encuentro. Es mi oración de que Dios te use, que Dios te unja, que seas canal de bendición a los demás, que si de gracia recibiste, de gracia puedas dar y que muchos más lleguen a tener ese encuentro con Jesús, porque no te lo guardás para vos, sino que lo compartís con el mundo entero. Te bendecimos, le damos gracias al Señor por el privilegio de compartir este tiempo con vos y bueno, nos veremos en un próximo programa.